Alan tiene las manos grandes, toscas, sucias, grasientas y con los nudillos muy pronunciados. Las manos, contará él mismo a continuación, de quien ha acuchillado a sangre fría, de quien ha disparado y ha quitado un número indefinido de vidas. Las manos de un sicario. Uf. Era finales de agosto de 2007. Comenzaba, llevaba apenas algunos meses la famosa guerra contra el crimen organizado que había lanzado el presidente en aquel entonces, Felipe Calderón. 17 años después, hoy tenemos una historia completamente distinta. Por supuesto, por lo ocurrido en Brooklyn, lo que acabamos de conocer sobre aquel secretario de Seguridad Pública, pero cito finales de agosto de 2007 porque en esa época el periodista Javier Valdés acababa de publicar un libro que nos sacudía a todos llamado Los morros del narco. Nos contaba la historia de qué hacían en el recreo algunos niños, de a qué jugaban, de qué hablaban los niños y los jóvenes en un México que era muy distinto también al México que ahora tenemos a finales de octubre de 2024. ¿Qué ha cambiado de aquel libro de los morros del narco de Javier Valdés, por cierto, periodista asesinado en este país? Eh, Hoy tenemos esta tarde, y me da muchísimo gusto porque admiramos mucho su trabajo, al periodista Manu Ureste, que presenta justamente su libro Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra. Querido Manu, gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Pues estoy bien. Muchísimas gracias por la invitación y un honor estar contigo en tu espacio, la verdad. No, muchísimas gracias. Hay que decir también que Manu me invitó a escribir, digamos, una presentación también para este libro. Ujú. Tuve la oportunidad de leer antes que nadie estas crónicas en donde se publica Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra. Y un poco eso, seguro, bueno, pues Los morros del narco, este libro se ha convertido en una fuente necesaria para nosotros los periodistas, pero un poco también hacer este paralelo, Manu, de lo que era aquel México hace 17 años, 18 años, y lo que te encontraste justamente en estas crónicas que nos compartes en Vivir con el narco, Manu. Sí, bueno, pues como dices, mencionando al gran Javier Valdés, ¿no? Periodista asesinado al que todos admiramos profundamente, este libro de Vivir con el narco son 17 crónicas a partir de estos 16, 17 años de la guerra contra el narco y un poco trata de pintar un cuadro, hacer un retrato, ¿no? Como tú también lo mencionaste muy amablemente en tu pequeña introducción, ¿no? Este periodismo de retratos de cómo el crimen organizado hace mucho tiempo que dejó de ser esto de se matan entre ellos, esto es una cosa de narcotráfico, si tú no te metes con ellos Absolutamente. aquí nadie se mete contigo, ¿no? En estas crónicas vemos cómo hay desfilan, ¿no? Un sinfín de víctimas, de madres buscadoras que buscan por su cuenta a sus hijos en Jalisco, en Veracruz, en lugares espantosos como esta crónica de la Casa de los Martirios, ¿no? O el rancho Cali de Vuelta al Infierno de los Zetas, donde una madre buscadora se entra a un rancho enorme donde pues se presume que pueda haber pues, cuerpos, ¿no? Y estas madres van buscando a sus hijos ahí. Hay crónicas sobre las personas migrantes que son, digamos, de las víctimas recurrentes en estos últimos 13 años del crimen organizado. Hay una crónica, por ejemplo, que se llama El precio de la bestia o El puto infierno de los migrantes, o Uf, Veracruz, el puto infierno de los migrantes, que esa es una crónica que escribí en 2012, pero que podría ser perfectamente de hoy. O sea, podría ser sí. perfectamente de 2024, los mismos prácticamente actores, quizá cambie el presidente o la presidenta, pero es una crónica súper actual a pesar de que ya tiene pues más de 10 años, ¿no? En fin, es todo un mosaico de voces que nos explican, Javier, cómo está el país a eso, 16, 17 años, 15 años de la guerra contra el narco, de cómo esto dejó de ser, se mata entre ellos y cómo el crimen organizado, como también dice el periodista Ricardo Rafael, cómo el crimen organizado, el narco, se nos ha metido hasta por debajo de las uñas en el país, en nuestra cotidianidad, ya en aspectos tan superficiales y cómo, por desgracia también, pues estamos normalizando mucho esto, ¿no? Sí, hace algunas semanas me preguntaban justamente sobre el tema de por qué contar y insistir en estas historias. Y, y yo le decía, Manu, que a pesar del tiempo, a pesar de las decenas de miles de desaparecidos y de víctimas, nos sigue faltando una gran cantidad de empatía todavía.
Parece que el narco está solo en ciertas regiones, parece que le sucede a cierta gente cuando ya no es así. Cuando las crónicas a las que nos traes en este libro de vivir con el narco ocurren en ciudades, ocurren en rancherías, ocurren adolescentes, a niños, a personas que vivían, digamos, una vida normal y que creo que es el insistir también con tantos años después, digamos, para exigir. Luego nos vamos mucho a la parte política, nos vamos y es difícil crear o empezar una conversación con algún fanático político. Pero si ponemos esto de fondo, las historias que tú nos cuentas aquí, pues yo no creo que no hay ningún partido político que esté mucho más arriba de la tragedia que nos muestras en vivir con el narco. Entonces, es un poco la generación de empatía y de lo que se sigue viviendo en este país también, Manu. Sí, mira, totalmente de acuerdo, Risco. O sea, a mí me han preguntado también mucho, ¿no? Bueno, ¿por qué otro libro del narco? ¿Por qué si ya sabemos que hay violencia? Bueno, para mí este libro, en primer lugar, no es un libro sobre el narco per se. O sea, no es un libro en el que te vayamos a contar la historia del capo tal o del sicario tal o del cártel cual, ¿no? Es un libro sobre las víctimas, es un libro de voces de las víctimas y para mí, a mí me gusta verlo así, es un libro que estas crónicas son un grito en contra de la apatía, en contra de la impunidad, es un grito de rabia, de decir, busca agarrarte casi, casi de la pechera y decir, esto está pasando en nuestro país, o sea, no podemos ser ajenos, no podemos mirar para otro lado, aunque entiendo, puedo entender de alguna forma, incluso a nivel periodístico, ¿no? De que de alguna forma queremos como un mecanismo de defensa, si quieres, no estar siempre o no estar viendo este tipo de temas, pero es que esto es lo que nos está pasando. Y por supuesto que no estoy de acuerdo cuando alguien dice, no, bueno, es que eso pasa en tal sitio, pasa. Yo eso lo vi mucho cuando llegué, Javier. Cuando llegué a México, yo veía hace ya 15, 16 años que eso estaba muy concentrado, que si en Ciudad Juárez, que si Tijuana, por ahí se decía algo de Tamaulipas, pero es que hoy, tú dime hoy, ¿dónde no hay este tema? Acabamos de escuchar un reporte terrible de lo sucedido en Chiapas, que hace unos años, hace no mucho, no estaba así, pero es que Ujú. ahí tienes Guanajuato, ahí tienes Colima, ahí tienes Zacatecas, o sea, dime, ahí tienes Guerrero ni se diga, Michoacán ni se diga, ¿no? Veracruz, dime dónde no sucede esto y dime quién no tiene la historia, si no de manera directa, un familiar, un amigo, un conocido que tiene que pagar cuota al crimen organizado. Aquí mismo el paso de la reforma, ¿eh? Pregunta a quienes se ponen a bolear zapatos y te van a decir que ellos tienen que pagar una cuota al cártel local. O sea, es decir, Sí. por eso también es esto un poco de vivir con el narco, ¿no? O sea, es la cotidianidad que ya de alguna forma pues se nos ha metido y creo que no debemos de dejar de sorprendernos ni de levantar la voz cuando esto está sucediendo en el país hoy día, ¿no? Así es. Oye, Manu, y para terminar, por supuesto, ahorita vamos a publicar en las redes la Ujú. portada. Te pregunto también si va a haber presentaciones en las próximas semanas, pero ¿hay algo distinto cuando te acercas a la gente, a las víctimas, y tal vez escuchan un acento distinto? No es un periodista mexicano, sino es un periodista español. ¿Hay algo que cambie en las formas, en la manera de hablar? Mira, es una muy buena pregunta. La verdad que no me había detenido a pensar algo así. Yo cuando hago la aproximación con las víctimas, la verdad, tampoco es que ellas me pregunten así, oye, ¿tú de dónde eres? Así, ¿no? Realmente, yo creo que estas personas, sobre todo pienso mucho, por ejemplo, en las personas migrantes, ¿no? O en las personas madres buscadoras, que son víctimas totalmente invisibilizadas, que realmente yo creo que cuando alguien se les acerca interesándose por su caso, de inmediato se abren totalmente. Son historias, la verdad, que también muy difíciles de documentar por este tema también que es inevitable, es imposible no generar, y creo que tiene que ser así, en cierta manera, no generar inmediatamente una empatía, ¿no? Que es también lo que se trata de Claro. este libro, de generar, de agarrarte y decir, oye, hay que generar esta empatía con las víctimas porque somos nosotros estas víctimas también, ¿no? Entonces, estas personas, la verdad que no, nunca me han preguntado, pero Mira, es una buena bueno, no. pregunta, Javier, que nunca me había hecho, la verdad. Mira, pues Manu, admiramos tu trabajo desde hace Muchas muchísimos gracias. años, el trabajo que haces, por supuesto, en Animal Político y la cantidad de proyectos que llevas de manera paralela como este, que se llama Vivir con el Narco, Crónica y Retratos de un País en Guerra, es de Editorial Grijalbo, un libro muy, muy recomendable. ¿Alguna presentación en puerta, querido Manu?
Sí, mira, el 6 de noviembre, que creo que cae miércoles, a Sí, las 7 de la tarde, en el centro, en el Casa Refugio Titlalpetl, espero sí, haberlo dicho bien, aquí en La Condesa, donde precisamente Javier Valdés tiene ahí un pequeño espacio con muy sus bien. libros. Ahí a las 7 de la tarde, 6 de noviembre, va a estar el periodista Ricardo Rafael. Aprovecho también para hacerte la invitación, ojalá que nos puedas acompañar. Por los horarios no sé cómo lo vas a tener, pero ojalá que puedas. Y quien quiera, es pase libre, puede estar ahí Muy y bien. podemos platicar, comentar y ahí voy a estar. Pues ahí estaremos, Manu. Te mando un abrazo y felicidades por este proyecto. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo. Es el periodista Manu Ureste, se llama Vivir con el narco, crónicas y retratos de un país en guerra. Vamos a lo que sigue.